El grito de Javier resonó en el bosque oscuro. Pero su padre ya se había ido, dejando atrás solo el eco de las ruedas del coche que se alejaba. Javier. Con las manos atadas y los ojos vendados hasta hace un momento. Tropezó con las raíces expuestas, sintiendo el pánico subir por su garganta como bilis. Nadie sabía que esa noche, en las afueras de Madrid, un secreto familiar se rompería para siempre. Y que el abandono no sería el final, sino el comienzo de una venganza que desmantelaría todo. Javier se quitó la venda con dificultad. Sus muñecas ardían por las cuerdas que su propio padre había apretado. El bosque de la Sierra de Guadarrama era un laberinto de pinos altos y sombras amenazantes. Y el frío de la noche de otoño se colaba bajo su chaqueta fina. ¿Por qué? Papá. ¿Por ser yo mismo? Murmuró entre sollozos. Pero no había respuesta. Solo el viento que susurraba promesas de supervivencia o muerte. Recordó cómo había empezado todo. Hacía unas semanas. En la casa familiar en un barrio conservador de Madrid. Su padre, don Manuel. Un hombre de 55 años. Empresario exitoso en el sector inmobiliario. Había encontrado una carta. No era una carta cualquiera, era una nota de amor de Alejandro. Su novio secreto. Manuel. Con su bigote gris y su mirada de acero. Había irrumpido en la habitación de Javier, blandiendo el papel como una arma. «Esto es una aberración. No en mi casa», gritó. Y desde ese momento, la vida de Javier se convirtió en un infierno de silencios acusadores y miradas de desprecio. Javier, de 25 años, había crecido bajo la sombra de las expectativas de su padre. Estudiaba Derecho en la Universidad Complutense. Pero su verdadera pasión era la literatura. Algo que Manuel consideraba una debilidad. Su madre, Elena, una mujer de 50 años dedicada al hogar, intentaba mediar. Pero su lealtad siempre estaba con su esposo. «Es solo una fase. Hijo», le decía ella en voz baja. Pero Javier sabía que no lo era. Su orientación sexual no era una elección, era parte de él. Como su amor por los libros o su aversión al fútbol que su padre tanto adoraba. Alejandro, de 27 años. Era un profesor de historia en un instituto de secundaria. Se habían conocido en una librería del centro de Madrid, discutiendo sobre García Lorca. Alejandro, con su piel morena heredada de sus abuelos andaluces, y su barba recortada que le daba un aire de intelectual bohemio, había sido el primero en hacer que Javier se sintiera visto, no juzgado. Su relación era discreta, llena de paseos por el Retiro y conversaciones profundas sobre identidad y sociedad. Pero ahora, todo eso parecía lejano. Mientras Javier luchaba por desatar sus manos en medio del bosque, el pánico inicial dio paso a una determinación fría. Javier sabía que no podía quedarse quieto, el frío lo mataría antes que el hambre. Caminó hacia lo que creía era el sur, guiándose por las estrellas que asomaban entre las copas de los árboles. Sus pensamientos volaban a Alejandro, quien probablemente lo estaba buscando frenéticamente. Habían planeado contarle a la familia de Javier juntos. Pero Manuel había actuado primero, arrastrándolo al coche bajo pretexto de una conversación seria y llevándolo a este lugar remoto. Horas después, exhausto y con los pies ampollados, Javier encontró un riachuelo. Bebió agua con avidez, ignorando el riesgo de contaminación. Se sentó en una roca. Y por primera vez,
Permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Pensó en las presiones sociales en España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. En familias como la suya, arraigadas en tradiciones católicas conservadoras, ser gay seguía siendo un estigma. Manuel, devoto de la iglesia local, veía la homosexualidad como un pecado, una afrenta a Dios y a la familia. Pero Javier no era el único con secretos. Recordaba vagas conversaciones oídas de niño sobre un error del pasado que Manuel siempre negaba. ¿Qué era esa mentira que su padre guardaba celosamente? Javier no lo sabía. Pero en ese momento de vulnerabilidad, juró que si sobrevivía, lo descubriría. No por venganza ciega, sino por justicia. Por romper las cadenas que lo ataban a una vida de mentiras. Al amanecer, oyó voces lejanas. Eran excursionistas. Gritó con todas sus fuerzas. Y pronto lo encontraron. Deshidratado pero vivo. Lo llevaron a un hospital en Madrid, donde Alejandro lo esperaba. Alertado por la policía. ¿Te encontré?, susurró Alejandro, abrazándolo. Pero Javier, con los ojos endurecidos, respondió: no he terminado. Mi padre pagará por esto. En los días siguientes, la recuperación física fue rápida. Pero la emocional era un torbellino. Javier denunció a su padre por secuestro y abandono. Pero Manuel, con sus conexiones, lo presentó como un intento de ayuda para curar a su hijo. La sociedad madrileña, dividida, murmuraba, unos lo veían como un monstruo, otros como un padre desesperado. Elena, atrapada en el medio, suplicaba a Javier que retirara la denuncia. «Es tu padre. Por Dios», decía. Pero Javier se negaba. Alejandro intentaba calmarlo. «No dejes que el odio te consuma», le decía en su pequeño apartamento en Malasaña, el barrio bohemio donde vivían ahora. Pero Javier, obsesionado, comenzaba a investigar el pasado de su padre. Descubrió documentos viejos en la casa familiar, que Elena le permitió ver a escondidas. Allí, un nombre: Rosa. Una mujer que Manuel había conocido en su juventud. Rosa era la clave. Había sido la novia de Manuel antes de Elena. Pero algo había salido mal. Rumores de un aborto. De un hijo no reconocido. Javier, con la ayuda de Alejandro, contactó a un detective privado. Las piezas empezaban a encajar. Manuel había abandonado a Rosa embarazada, mintiendo sobre su paternidad para casarse con Elena, hija de un socio rico. El descubrimiento fue un golpe. Javier se enfrentó a su propia moral. ¿Era correcto exponer esto? ¿Sería una venganza o una liberación? Las noches eran largas, llenas de debates internos. Alejandro lo apoyaba. Pero advertía: esto te cambiará para siempre. Mientras tanto, la presión familiar aumentaba. Manuel, desde su oficina, tramaba contra Javier, difundiendo rumores de que su hijo era inestable. La sociedad, con sus prejuicios, se dividía. Foros en línea debatían si el abandono era justificado por la perversión de Javier. Javier, en una reunión con su abogado, decidió avanzar. «No es solo por mí», dijo.
Es por todos los que sufren en silencio. Pero el camino sería doloroso. Lleno de traiciones inminentes. La confrontación en el tribunal fue el primer gran choque. Javier, vestido con un traje gris que le hacía parecer más maduro de sus 25 años, miró a su padre desde el estrado. Manuel, impecable en su traje a medida, evitaba su mirada, fingiendo compostura. El juez, una mujer de mediana edad con expresión severa, escuchaba los argumentos, secuestro versus intervención familiar. Alejandro estaba en la sala, sentado al fondo, su mano apretando el brazo de la silla para contener la rabia. Había visto las heridas en las muñecas de Javier. Las marcas que tardarían meses en desaparecer. Esto no es amor. Es control. Le había dicho a Javier la noche anterior, mientras compartían una cena sencilla en su apartamento. Pero Javier, con los ojos llenos de determinación, replicaba, necesito cerrar esto para seguir adelante. Elena testificó a favor de Manuel. Su voz temblorosa. Quería ayudarlo. Mintió. Y Javier sintió una puñalada en el pecho. ¿Cómo podía su madre traicionarlo así? Después de la audiencia. ¿En el pasillo? Elena se acercó. Hijo. Por favor. Detén esto. Tu padre te quiere a su manera. Javier. Con voz fría. Respondió, su manera casi me mata. Alejandro lo tomó del brazo y se fueron, dejando a Elena con lágrimas en los ojos. La investigación sobre el pasado de Manuel avanzaba. El detective, un hombre curtido llamado Carlos, encontró a Rosa en Sevilla. Ahora de 55 años. Vivía una vida modesta como profesora jubilada. En una llamada por vídeo, Rosa confirmó todo, Manuel la había dejado embarazada a los 20 años, prometiendo matrimonio. Pero huyó cuando su familia se opuso. Dijo que el niño no era suyo. Que yo era una mentirosa. Contó Rosa, su voz quebrada por los años de silencio. El hijo, ahora un hombre de 35 años llamado Miguel, vivía en Barcelona, ajeno a su verdadero padre. Javier, al enterarse, sintió una mezcla de empatía y furia. ¿Cuántas vidas había destruido Manuel con sus mentiras? Decidió contactar a Miguel. Pero Alejandro lo detuvo. Piensa en las consecuencias. Esto podría romper familias enteras. Javier, en un momento de duda, se derrumbó en los brazos de Alejandro. Tengo miedo de convertirme en él, confesó. La sociedad no ayudaba. En Madrid, los amigos de la familia se alejaban de Javier, etiquetándolo como problemático. En las redes sociales, hashtags como familia tradicional ganaban tracción, defendiendo a Manuel como un hombre de valores. Javier, activo en grupos LGBT, encontraba apoyo en manifestaciones. Pero el estrés lo consumía. Noches de insomnio, donde revivía el bosque, el frío, el abandono. Una traición inesperada vino de un primo, Raúl, quien filtró detalles de la relación de Javier y Alejandro a la prensa sensacionalista. Joven gay acusa a padre por terapia correctiva. Titularon los periódicos. Manuel, aprovechando el escándalo, dio una entrevista, solo quería salvar a mi hijo de un camino equivocado.
Javier, furioso, confrontó a Raúl en una cena familiar forzada. «Me vendiste por lealtad a él», gritó. Raúl, avergonzado, admitió: «Pensé que era lo correcto». Alejandro, el pilar de Javier, empezaba a resentir la obsesión. «Nosotros somos lo importante. No esta venganza», le dijo una noche, mientras caminaban por las calles empedradas de la Latina. Javier, tocado por sus palabras, lo besó suavemente. «Tienes razón. Pero no puedo parar ahora». Su relación se tensaba, con discusiones sobre prioridades y futuro. El detective trajo más pruebas, documentos falsificados por Manuel para negar la paternidad. Javier, con esto en mano, planeó la exposición. Pero una llamada anónima lo advirtió: «Si sigues, perderás todo». Era Manuel, disfrazando su voz. El miedo regresó, pero Javier lo transformó en resolución. En una reunión con Miguel, en un café de Barcelona, Javier reveló la verdad. Miguel, un arquitecto casado con 2 hijos, palideció. «Siempre supe que mi padre no era quien decía ser», murmuró. Decidieron unir fuerzas. Pero Miguel dudaba: «¿Vale la pena destruir mi vida por esto?». Javier, empatizando, respondió: «Es por la verdad. No por destrucción». De vuelta en Madrid, Elena confrontó a Manuel en privado. «Dime la verdad sobre Rosa», exigió. Manuel, acorralado, confesó parcialmente: «Fue un error de juventud». Elena, devastada, comenzó a cuestionar su matrimonio. «He vivido una mentira», le dijo a Javier por teléfono, pidiendo perdón. La tensión culminaba en una cena familiar, donde Javier irrumpió con pruebas. «Papá, tu mentira termina aquí», declaró, mostrando documentos. Manuel, pálido, negó todo. Pero Elena lo miró con desprecio. Alejandro, a su lado, susurró: «Estás haciendo lo correcto». Pero el precio era alto. Amigos perdidos. Familia fracturada. Javier se preguntaba si la verdad valía el dolor. El escándalo estalló en los medios. Un artículo en El País reveló todo: empresario madrileño acusado de abandonar a su hijo gay y ocultar paternidad ilegítima. Javier, con Miguel a su lado, dio una conferencia de prensa. «No busco venganza, sino justicia», declaró, su voz firme pese al temblor interno. Alejandro, en la audiencia, lo miró con orgullo mezclado con preocupación. Manuel, desde su mansión en las afueras, vio su imperio tambalearse. Clientes cancelaban contratos. La iglesia local lo marginaba. «Esto es una calumnia», gritaba a sus abogados. Pero las pruebas eran irrefutables. Elena, empacando sus cosas, le dijo: «Has destruido nuestra familia con tus secretos». Manuel, solo por primera vez, enfrentó su reflejo, un hombre roto por sus propios prejuicios. Javier, en el apartamento con Alejandro, lidiaba con las consecuencias emocionales. Pesadillas del bosque lo despertaban.
Sudando. Siento que he perdido a mi padre para siempre. Confesó Alejandro. Abrazándolo. Respondió, pero has ganado tu libertad. Su relación, probada por el fuego, se fortalecía en momentos íntimos, como cocinar juntos o leer poesía. Miguel visitó Madrid, trayendo a su familia. En un parque soleado, Javier conoció a sus medios sobrinos. Tío Javier. Lo llamaron. Y por un instante, el dolor se disipó. Pero Miguel advirtió, esto ha abierto heridas que tardarán en cerrar. Javier Nadid. Sabiendo que tenía razón. La sociedad reaccionaba dividida. Manifestaciones en apoyo a Javier llenaban la Puerta del Sol, con banderas arcoíris ondeando. Pero contra manifestantes, defendiendo valores tradicionales, gritaban insultos. Javier, en una entrevista radial, debatió con un conservador, ¿es moral abandonar a un hijo por su orientación? El debate fue feroz, destacando matices éticos. Una traición final vino de Elena. En un intento de reconciliación, reveló a Manuel los planes de Javier para demandarlo por difamación. Lo hice por amor, justificó ella. Javier, herido, la confrontó, tu amor siempre ha sido condicional. Elena, llorando, admitió, tengo miedo de perderlo todo. Alejandro, viendo a Javier hundirse, propuso una escapada a Granada. En las calles del Albaicín, bajo la Alhambra, hablaron de futuro. Quiero casarme contigo, dijo Alejandro de pronto. Javier, sorprendido, sonrió, después de esto. Sí. Pero el momento fue interrumpido por una llamada, Manuel había sufrido un infarto. En el hospital, Javier vio a su padre frágil, conectado a máquinas. Hijo, murmuró Manuel. Javier, con voz quebrada, respondió, papá. ¿Por qué? Manuel, con lágrimas, confesó, tenía miedo. Mi padre me educó así. Y lo de Rosa. Fue cobardía. Por primera vez. Se disculpó, perdóname. Javier, dividido, salió de la habitación. Alejandro lo esperaba, el perdón es tu elección. En los días siguientes, Javier reflexionó sobre el ciclo de daño, prejuicios transmitidos de generación en generación. Decidió retirar algunas demandas. Pero no todas. Necesita enfrentar las consecuencias, le dijo a Miguel. Elena, eligiendo lados, se mudó con Javier temporalmente. Aprenderé a aceptarte, prometió. Javier, escéptico, la observó reconstruir puentes. El clímax llegó en una reunión familiar en la casa vieja. Manuel, recuperado, se sentó frente a Javier. Acepto quién eres, dijo. Pero Javier replicó, no es suficiente. Debes cambiar. Alejandro, mediando, sugirió terapia familiar. Manuel accedió. Un paso pequeño pero significativo. Pero el daño estaba hecho. Javier, en terapia individual, exploraba su trauma,
El abandono como metáfora de rechazo social. Ser gay en España es libre. Pero no siempre seguro. Le dijo su terapeuta. Alejandro enfrentó sus propios demonios, celos por la atención que Javier daba al conflicto. Siento que te estoy perdiendo, admitió Javier. Reconociendo. Priorizó su relación, tú eres mi familia ahora. La sociedad evolucionaba lentamente. Javier se convirtió en activista, hablando en eventos LGBT. Su historia inspiraba. Pero también atraía odio. Una noche. Recibieron amenazas anónimas. Recordando que el progreso no era lineal. En una cena con Miguel y familia. Javier sintió un atisbo de paz. Pero sabía que la verdadera curación vendría con tiempo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Javier y Alejandro se mudaron a un apartamento más grande en Chueca. El corazón gay de Madrid. Planeaban su boda. Un evento pequeño pero significativo. Será nuestra victoria, dijo Alejandro, besando la mano de Javier. Manuel. En terapia. Comenzó a cambiar. Asistió a una reunión de FLAG. Escuchando historias similares. Me equivoqué, admitió a Javier en una llamada. Elena. Viviendo sola. Reflexionaba sobre su rol, ¿fui cómplice? Javier. Perdonándola parcialmente. La invitó a la boda. Miguel integró a Manuel en su vida cautelosamente. Mis hijos merecen conocer a su abuelo, dijo. Pero estableció límites, sin prejuicios. Javier. Escribiendo un libro sobre su experiencia. Canalizaba el dolor en arte. Abandonado pero no roto. Tituló un capítulo. Alejandro. Orgulloso. Lo apoyaba en lecturas nocturnas. Sin embargo, tensiones persistían. En una manifestación, Javier fue agredido verbalmente por un grupo conservador. Pecador. Gritaron. Alejandro lo defendió. Pero el incidente revivió traumas. A veces dudo si vale la pena, confesó Javier. Alejandro respondió, cada paso cuenta. La boda fue hermosa. En un jardín soleado. Manuel asistió. Incómodo pero presente. Elena lloró de alegría. Miguel ofició. Simbolizando unión. En los votos. Javier dijo, a través del dolor. Encontré amor verdadero. Alejandro replicó, ¿y yo? A ti. Posboda. La vida se normalizó. Javier graduó en Derecho. Pero eligió abogar por derechos LGBT. Alejandro ascendió en su escuela. Enseñando tolerancia. Un año después. Manuel enfrentó juicio por el abandono. Condenado a servicio comunitario en un centro LGBT. Aprendió empatía. Gracias por no destruirme completamente, le dijo a Javier. Javier respondió, no lo hice por ti, sino por mí. La familia. Fracturada pero sanando. Se reunía ocasionalmente. Conversaciones profundas sobre moralidad, ¿es el perdón debilidad o fuerza? Javier creía en lo segundo. En reflexión. Javier se preguntaba sobre elecciones, ¿había sido correcto exponer la mentira? El precio, relaciones tensas. Pero ganancias, libertad. Amor. Verdad.
La sociedad, influida por su historia, debatía leyes más estrictas contra discriminación. Javier, en un panel, argumentaba, el cambio empieza en casa. Alejandro y él adoptaron un perro, simbolizando nuevo comienzo. Caminatas en el retiro recordaban su primer encuentro. Pero en momentos solitarios, Javier pensaba en el bosque, el punto de quiebre que lo forjó. Al final, ¿fue el abandono de Manuel un acto de maldad irreparable? ¿O una oportunidad disfrazada para que Javier encontrara su verdadera fuerza? ¿Es correcto buscar justicia a cualquier costo, incluso si destruye lazos familiares?